Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. En el curso de Historia del Perú vamos a ver acerca del arte en el virreinato, los distintos tipos de arte. El arte en el virreinato se clasifica en tres: pintura, escultura y arquitectura. Comencemos por la pintura virreinal. Características principales. En la pintura virreinal, el motivo clásico era con fines religiosos. Se pintaba, por ejemplo, santos, a la Virgen María, al Niño Jesús, a Jesús y a diversas autoridades y personajes religiosos respecto a la religión católica. Segundo, la pintura virreinal tiene dos influencias externas de Europa: el estilo barroco y el estilo rococó. Las escuelas que van a crear esta pintura, producto de la influencia del barroco y el rococó: la escuela limeña, la cusqueña y también hasta la italiana. A ver, en especial, netamente peruana, la escuela limeña y la escuela cusqueña. En la escuela limeña tenemos, por ejemplo, Antonio Mermejo, Cristóbal de Aguilar y Diego de Aguilera, entre otros. Mientras que en la escuela cusqueña tenemos a Basilio Santa Cruz, Marcos Uscumaita, Antonio Vilca, entre otros. Todos ellos representantes de sus respectivas escuelas. Y la escuela limeña y la escuela cusqueña no es igual. Cada escuela tiene propias características. A ver, primera característica, repasando, recordando. Las escuelas europeas influencian mucho en la pintura virreinal peruana, sí. Se inspiran en motivos religiosos, como por ejemplo santos, Jesús, María, sí. ¿Qué se va a utilizar para poder pintar? Simplemente necesitas una superficie plana. Ejemplo, necesitas telas, acuarelas, madera para el marco, óleo, cuero. Pero también la pintura colonial no solo se hacía en cuero o en madera o en óleo, sino que también se realizaba en las paredes. Cuando la pintura se realiza en las paredes, se le llama murales. Es pintura hecha en las paredes. No olvidemos también que la pintura colonial en el virreinato del Perú tiene influencia italiana, tiene influencia flamenca, o sea, España. ¿Ok? Muy bien. A ver, influencia italiana. ¿De qué siglos? ¿De qué tipo de artistas y en qué siglos se inspira la escuela limeña y la escuela cusqueña? Respecto a Italia, se inspira en las pinturas del siglo XVI y siglo XVII. En la flamenca, en el siglo XVII. Y en la española, entre los siglos XVII y XVIII. Cada uno tiene su propio estilo. Ejemplo de artistas italianos: Bernardo Vitti, Matteo Pérez de Alessio y Angelino Medoro. La escuela limeña, que son artistas peruanos, tenemos a Cristóbal de Aguilar, Miguel Adame, José Triego y Caro, y vemos al lado derecho sus obras principales, como por ejemplo, Cristóbal de Aguilar pintó Pedro Peralta Barnuevo, el virrey Amat. Miguel Adame pintó el retrato de Benedicto XIII, rey Felipe V, entre otros. La escuela cusqueña, que también tiene su propia característica, que no es igual que la escuela limeña. En la escuela cusqueña, ¿qué resalta? El tema es el mismo, el tema religioso, pero la interpretación es distinta, porque en la escuela cusqueña se utiliza mucho el contenido popular. El contenido popular combinado con el contenido religioso.
¿Qué más? Se va a utilizar oro. Oro puro, sí, oro puro, pero oro en ciertas partes de la imagen. Una especie de pan de oro. ¿Qué es el pan de oro? El pan de oro es un recubrimiento muy delgado de oro sobre ciertas imágenes. Puede ser imagen, puede ser escultura. ¿Ok? Por lo tanto, se va a poder apreciar las pinturas virreinales, que hay partes del cuerpo, como por ejemplo ciertas armaduras o la corona o una lanza, que tiene un color brillante. Ese color brillante es oro. Oro, pero utilizado en una capa muy fina de oro, ya que el color dorado prácticamente como tinte no existía. Para poder obtener el color dorado como tinte no existe. Entonces, ¿qué hago? Tengo que utilizar oro, porque el color dorado no existía. Hoy en día sí. Hoy en día de forma artificial se puede crear un color dorado, que no tiene nada de oro. Pero en la época virreinal, como no había el color dorado, utilizaban oro, pero muy delgado. Filamentos de oro, y lo utilizaban para poder pintar la obra. Utilizaban, por ejemplo, vírgenes mestizas, mamachas con vestimenta. Esa es la característica clásica de la escuela cusqueña. Por ejemplo, acá tenemos las pinturas. Esta primera pintura donde vemos a la Virgen con el niño Jesús, no se sabe quién lo pintó, por eso es anónimo. En esta otra imagen vemos al niño Jesús, la Virgen María y los Reyes Magos, ¿ok? Acercándose al niño Jesús, pero no se sabe quién lo pintó. Ahora, eso es respecto a la pintura. Ahora pasamos al otro tipo de arte, que es la escultura colonial. La escultura es trabajar en cualquier tipo de material. Puede ser piedra, puede ser madera, pero estamos hablando del virreinato. Por lo tanto, nos enfocamos en el material que se usaba más en el virreinato. Los materiales clásicos en el virreinato para esculpir, para crear una escultura, era la madera, era también piedra. ¿Okay? Y también un poco del yeso. Por ejemplo, las características de la escultura virreinal. Primero, tiene motivos religiosos. Eso siempre va a estar. Eso siempre va a estar. Tiene motivos religiosos. Segundo, los motivos en la escultura, por ejemplo, lo más comunes, aparte de religioso, dentro del religioso tenemos a vírgenes y santos. Se esculpía vírgenes y santos. Otra característica, se hacían retablos. ¿Qué es un retablo? Un retablo es como una especie como de una casa, como si estuvieras en la parte casi externa de una casa y hay un fondo. En ese fondo hay personas. Una persona que está en la puerta principal, otra persona que está al lado derecho e izquierdo. En un retablo también pueden haber otro tipo de seres. Por ejemplo, las esculturas clásicas están hechas en la Catedral de Lima y la Catedral de Cusco. Por ejemplo, también se tallan esculturas en los techos. La escultura no solo está en el piso y no solo está en la pared. Las esculturas también se tallan en el techo. Es más complicado el trabajo, dura más tiempo para hacerlo, pero es el resultado muy hermoso. Escultores de la colonia. Tenemos, por ejemplo, a Pedro de Noguera, ¿okay? Que es catalán. Su obra más conocida es Cristo del Santo Entierro. Tenemos, por ejemplo, a Juan Bautista Vázquez. Su escultura más conocida es la Rectora, la Virgen conocida como la Rectora. Y otro, por ejemplo, que es fuera de lo común, tenemos a Baltasar Gavilán. Su obra más conocida, su escultura más conocida y la que más causa controversia es Alegoría a la muerte, hecha en madera. Alegoría a la muerte, donde se ve a un ser cadavérico con una flecha apuntando.
Aquí tenemos a la famosa La Rectora, que es la Virgen, y tenemos aquí la otra escultura llamada Alegoría a la Muerte, que efectivamente representa la muerte, como todos ya sabemos. Aquí tenemos un retablo, un muy buen ejemplo de retablo cubierto con la técnica del pan de oro. O sea, por eso vemos un color dorado, medio dorado. Aquí vemos otro ejemplo de la Virgen y aquí vemos al Jesús siendo minutos antes de ser crucificado. Ahora pasamos al tercer tipo, que es la arquitectura. En la arquitectura colonial lo que resalta mucho es el arco. ¿El arco en dónde? En la puerta. Se utiliza mucho la bóveda, ¿ok? La bóveda es en la parte del techo. Se utilizan las columnas. Las columnas son relativamente gruesas. Se utiliza la piedra, ladrillos y adobes para construir ya sea catedrales, iglesias, casas. Los tipos de arquitectura en el virreinato son, por ejemplo, los templos, los conventos y las fortificaciones militares. Los estilos arquitectónicos en la colonia son de tres tipos: el barroco, el churrigueresco y el rococó. El barroco se da entre los siglos XVII y XVIII. ¿Qué caracteriza al barroco? Que tiene mucha decoración, hay muchos ornamentos, hay muchas columnas. Ejemplo, San Francisco, ¿ok? La iglesia de San Francisco, el Palacio de Torre Tagle y la Compañía de Jesús Cusco. El estilo churrigueresco, que se implanta en España y luego llega aquí al Perú. ¿Por qué se caracteriza? Porque las columnas son medio retorcidas. Los adornos son muy recargados. Aquí no se utiliza o no se crea arquitectura simple, sino arquitectura fina, de lujo. Por lo tanto, lo característico es el estilo pan de oro. El pan de oro es simplemente un baño, una cubierta de oro pulverizado, ¿okay? Utilizado para darle este color dorado, para que resalte a la imagen, al retablo o a la escultura que vayan a realizar. Ese es el estilo pan de oro, muy clásico en la arquitectura, en la pintura y hasta en la escultura colonial. Ejemplo, tenemos el Templo de San Agustín y la Merced, por ejemplo, la iglesia de la Merced. Y por último tenemos el estilo rococó, ¿ok? El estilo rococó es de influencia francesa. ¿Por qué se caracteriza el estilo rococó? Porque hay adornos en las puertas, hay muchos adornos en la puerta y en la entrada. Utilizan muchos balcones, utilizan decoración, pero no sobrecargada, sino moderada. ¿Ok? Ejemplo, Iglesia de las Nazarenas, que es el mejor estilo rococó. Aquí podemos observar, a ver, vamos a señalar la arquitectura. Esto vendría a ser la iglesia de la Merced, la iglesia de las Nazarenas, la Plaza de Hacho, la iglesia de San Agustín. Tenemos, por ejemplo, el circuito el parque del circuito. Tenemos, por ejemplo, al presbítero maestro. Tenemos a la Catedral de Lima, que está ubicado en el centro de Lima. Tenemos a la Casa Ocampo, ¿ok? El circuito de agua. Tenemos el presbítero maestro, el cementerio. Tenemos la Catedral de Lima. Muy bien, esto sería todo respecto a al arte en general, al arte creada en el virreinato. Nos vemos en la siguiente clase.